Obispos canadienses y líderes indígenas se reunirán con el Papa en diciembre. Algunos obispos canadienses, junto con líderes indígenas, se reunirán con el Papa Francisco en diciembre de 2021, en el Vaticano, así lo indicó la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos. Un pequeño grupo de obispos canadienses, junto con líderes de las naciones originarias de Canadá, de los Inuits y de los Métis, tendrán audiencias en el Vaticano del 17 al 20 de diciembre de 2021. Los obispos declararon que esto servirá para fomentar encuentros significativos de diálogo y curación. El Papa Francisco, señalaron los obispos, está invitando a cada grupo de delegaciones indígenas a reuniones particulares. En ese sentido, alabaron el espíritu de apertura del Santo Padre. Las comunidades de las primeras naciones son pueblos indígenas que vivían al sur de la región ártica del actual Canadá, mientras que los pueblos inuit residían en la región ártica. Las comunidades metis comparten la herencia tanto indígena como europea. Todas las delegaciones compartirán una audiencia final con el Papa Francisco el 20 de diciembre. Incluirán ancianos indígenas, sobrevivientes de escuelas residenciales, jóvenes y un pequeño grupo de obispos y líderes indígenas, informó el episcopado. Los obispos señalaron: el Papa Francisco está profundamente comprometido a escuchar directamente a los pueblos indígenas, expresando su sincera cercanía, abordando el impacto de la colonización y el papel de la Iglesia en el sistema escolar residencial, con la esperanza de responder al sufrimiento de los pueblos indígenas y los efectos en curso del trauma intergeneracional. Además, reafirmaron su sincera esperanza de que estos próximos encuentros conduzcan a un futuro compartido de paz y armonía entre los pueblos indígenas y la Iglesia Católica en Canadá. El anuncio se produce poco después del reciente descubrimiento de tumbas anónimas de 215 niños indígenas en una antigua escuela residencial. Esta había sido dirigida por católicos en la provincia de Columbia Británica. El descubrimiento del fin de semana del 22 de mayo llevó a los líderes de la Asamblea de las Naciones Originarias y del Consejo Nacional Metis a planificar una visita al Vaticano, junto al episcopado, para solicitar una disculpa formal del Papa por el papel de la Iglesia en el sistema escolar residencial indígena. En el Ángelus del domingo 6 de junio, el Papa Francisco dijo que se unía a los obispos canadienses y a toda la Iglesia Católica de Canadá, para expresar cercanía al pueblo canadiense, que ha quedado traumatizado por esta impactante noticia. Además, subrayó que este descubrimiento, que definió como espantoso y triste, aumenta nuestra conciencia del dolor y el sufrimiento del pasado. Que las autoridades políticas y religiosas de Canadá sigan colaborando con determinación para arrojar luz sobre este triste suceso, y comprometerse humildemente en un camino de reconciliación y sanación, agregó el Papa. Sin embargo, el Papa Francisco no emitió una disculpa formal. Otros obispos canadienses se han disculpado por el papel de la Iglesia en el sistema escolar residencial, incluidos los obispos de Alberta, en 2014 y, recientemente, los arzobispos de Vancouver y Ottawa. El sistema de escuelas residenciales fue establecido por el gobierno federal canadiense a partir de la década de 1870. Como un medio para asimilar por la fuerza a los niños indígenas y despojarlos de los lazos familiares y culturales. Los católicos y miembros de otras denominaciones cristianas dirigían las escuelas, aunque la Iglesia Católica o los católicos supervisaban más de 2/3 de las escuelas. La última escuela residencial administrada por el gobierno federal cerró en 1996. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un organismo canadiense creado para investigar los abusos en las escuelas, al menos 4.100 niños murieron por enfermedad o accidente en las escuelas. Uno de los llamamientos de la comisión fue una disculpa papal formal, por el papel de la Iglesia en el sistema de escuelas residenciales. En la sede de la antigua escuela residencial indígena Kamloops, en Columbia Británica, fueron descubiertos los restos de 215 niños indígenas el fin de semana del 22 de mayo, a través de un radar de penetración terrestre. No está claro cuándo, ni cómo, murieron los niños. El 24 de junio, los líderes de la Primera Nación de Caueses anunciaron que se habían descubierto 751 tumbas sin marcar,
en la sede de la antigua escuela residencial indígena Kamloops. Un académico que trabajó con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, emitió un informe tras el descubrimiento de Kamloops, explicando que las escuelas, históricamente, no contaban con fondos suficientes, ni estaban reguladas por el gobierno federal. El especialista dijo que necesita más trabajo para documentar, con precisión, la ubicación de los cementerios de escuelas residenciales, en medio del reciente descubrimiento de tumbas. El Dr. Scott Hamilton, profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad de Lakehead, en Thunder Bay, escribió que el gobierno federal, durante décadas, no estableció ni implementó regulaciones adecuadas de atención médica y cuidado de cementerios en las escuelas. Señaló que, en al menos algunos casos, el gobierno tenía la política de pagar solo por el transporte de los estudiantes de escuelas residenciales fallecidos, cuando el costo del transporte era menor que el costo de un entierro. Cuando el gobierno tomó el control de las escuelas residenciales de los grupos religiosos, a fines del siglo XX, los cementerios no estaban debidamente documentados. Hamilton dijo que, como resultado, las ubicaciones de muchos cementerios podrían desaparecer de la memoria, con el tiempo, debido a la falta de regulación y documentación, y las lápidas de tumbas individuales podrían haberse movido o sucumbido a los elementos.